Quiero llevarles al libro de Jeremías, al capítulo 18, y quiero que tenga abierta su palabra. Si usted está por primera vez con nosotros y no tiene Biblia, le regalamos la que está enfrente como un presente de que usted nos acompañe, nos honra con su presencia. Jeremías 18, del 1 al 4. Vasijas en las manos del alfarero. Dice el Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Querido Padre, aquí estamos dándote alabanza, diciéndote realmente que tú eres digno de toda alabanza, Dios. Nuestro corazón se aboca a ti, nos postramos delante de ti. Sea tu nombre bendito, Jesús. Háblanos al corazón de una forma sencilla, práctica, ajustable, Señor, y entendible. Úsame solamente como un comunicador de ella, Señor, y en tu nombre me quiero encomendar, Dios. Amén, Jesús, y amén. Pueden sentarse, amados. Nunca he estado en un lugar de alfarería donde hacen vasijas. Me gustaría un día visitar un lugar y ver cómo el artesano hace una vasija. Lo que sí me indagué es que hay diferentes tipos de barro para hacer una vasija. Hay muchos, pero hay 3 de ellos que casi un alfarero le gusta trabajar. Está el barro marrón, que es el más común, el que usted encuentra en cualquier lugar. Está el barro café, que también es bien popular, pero no como el marrón. Pero hay un barro, amados, que a los artesanos les gusta trabajar, y es el barro negro. Les gusta trabajarlo porque la forma que toma este barro, cuando ellos ponen sus manos, pueden sentir la delicadeza del barro negro. Les gusta trabajarlo porque el costo del barro marrón al costo de una vasija de barro negro triplica su valor. Lo triplica porque el barro negro no se da en cualquier lugar. Y eso es lo interesante de ese barro, ¿cierto? Amados queridos, la alfarería es un lugar donde se hacen vasijas de todo tipo. En la alfarería, lo que se tendrá como herramienta de trabajo es una rueda que gira, y en el centro, amados, se pone el barro para darle forma a lo que el artesano, el alfarero, mientras está girando, él está haciendo. Para el artesano hay un producto que es y tiene que estar presente, amados, que es el agua. Se necesita mucha agua en las manos para que él vaya moldeando y dándole forma a lo que es el barro, mientras la rueda está girando, girando y girando. Y quien hace esas vasijas, amados, recibe el nombre de alfarero. Esta palabra alfarero es una palabra árabe. Casi la mayoría de palabras que al inicio inician con AL son procedientes, amados, de lengua árabe, porque por muchos años estuvieron en España y se introdujeron al vocabulario nuestro. Almohada, por ejemplo.
Podemos decir, amados, que esta es una comparación para la iglesia en la función de cómo es la alfarería. El barro, amados, son los creyentes que estamos siendo formados en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que somos dóciles, vamos siendo transformados por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Jehová Dios, en este texto, amados, lo que Él presenta es lo que se conoce como una alegoría que hace por medio del profeta Jeremías. No fue fácil porque tenía que ver, escúchalo, con la muerte espiritual de la nación de Israel. Este pasaje ilustra la historia de su pueblo, aquel pueblo con que Dios lo formó de sacerdotes que honraran su nombre, amados. Este versículo denota la muerte espiritual de la nación judía. El propósito de esta enseñanza, amados, es decirle al pueblo que realmente fracasaron. Cuando vamos a Jeremías 18:6, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La vasija de barro, amados, que él hacía se echó a perder en su propia mano cuando el pueblo de Israel apostató, practicó la idolatría, las falsas enseñanzas, tomaron como dioses a los dioses de los cananeos y para colmo caminaron por caminos perversos. Dios el alfarero decidió hacer otra vasija, ya que esta, llamada la primera vasija, se había corrompido siguiendo a dioses ajenos, matando a sus profetas, desechando y viendo de menos las escrituras, teniendo un corazón rebelde y contumaz, y por último, amados, crucificando al Mesías y desechándolo de sus vidas. Por eso cuando vamos a Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Iglesia, Dios realmente es el alfarero. Nuestras vidas, amados, no están en las manos de alguna fuerza invisible o en un destino ciego que no sabemos a dónde vamos, ni mucho menos sabemos a dónde vamos a llegar. Están en las manos de una persona que nos conoce en cómo somos, en cómo sentimos, en cómo pensamos, en cómo actuamos. Dios en su omnisciencia tiene el poder que aún no está la palabra en mi boca y Él dice la palabra, ya lo conoce. Él es el Dios todopoderoso. Ese alfarero, amados, fue el que tomó barro de la tierra e hizo al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra. Y por eso decimos, no es simplemente nuestro creador, es nuestro Padre celestial, hoy que yo le he recibido como mi Salvador personal. Él me está dando esa forma de ser llamado hijo de Él. Él tiene un interés personal, exclusivo y único, como hijo de Dios que soy. Él es el alfarero. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amigos, el barro no puede moldearse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Así lo dice Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Iglesia, Dios es soberano sobre toda persona. Dígame por favor, no podemos ser bendecidos por Dios si discutimos con Él. No podemos ser de bendición si estamos molestos con Jehová Dios.
No podemos tener un resentimiento por algo que Dios ha hecho o no hizo, mejor dicho, en mi vida con Él. Y decirle a Dios: Señor, esto no me parece. Dios tiene todo en control, aun cuando tú no estás de acuerdo con lo que está pasando en este instante en tu vida. Dios tiene todo en control. Por eso dice Romanos 9:24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? A ver, respondamos eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para dirigirme con Dios de una forma molesta? ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Muchos creyentes dicen: ¿y por qué me pasa esto a mí? Ajá. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y no que estoy en las manos de Dios, pues. Y no que yo quiero ser mejor cada día. Y no que, Señor, usa mi vida para que eso se dé, amados. Mi vida tiene que ser formada por elementos que muchas veces van en contra de lo que yo deseo. Dios utiliza toda cosa para darme forma. Los problemas me dan forma, las circunstancias adversas me dan forma. Y no que le quiero servir con amplitud, pues. Y no que quiero ser un hijo de buen testimonio. Todo eso Dios lo utiliza, porque mi vida, tu vida, está en las manos del alfarero. Y Él nos está formando por cada circunstancia adversa que pasamos. Nunca debemos de olvidar que nosotros siempre seremos barro en las manos del alfarero. Alabado su nombre. Dios el alfarero tiene plan maravilloso para contigo, para conmigo. Necesito descubrirlos cuando estoy en las manos del alfarero. Necesito descubrirlos cuando paso por esas adversidades que muchas veces son dolorosas. Sí lo son. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. Y Él ve en su mente un producto ya terminado. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él ve una vasija hermosa. Él ve una vasija de utilidad, de honra. Él ve una vasija que Él desea exhibir. Él ve una vasija, amados, que esa vasija va a llevar a cabo los propósitos que Dios quiere para consigo. Por eso, amados, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo, amados, somos una hechura que Dios en sus manos como barro nos está dando. Somos una creación a un nivel diferente, amados, no normal, sino que extraordinario. Dios quiere exhibir mis obras, mis buenas actitudes. Por eso la importancia que tú, mi amado hermano, saques lo mejor de ti cuando estás en la casa o cuando estás en cualquier lugar. Saca la mejor actitud para tus hermanos, porque Dios, eso es lo que quiere, que tu nombre sea glorificado, el nombre de Él en tu vida. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en Jesucristo. Cada circunstancia, cada problema, amados, me está perfeccionando. No lo veas como algo malo. No estás pagando muchas veces nada. Dios quiere hacer de ti una mejor persona, un mejor hijo de Dios. Y para eso, amados, los problemas me forman. Los problemas, amados, me dan una hechura diferente. Y muchas veces necesitamos los problemas para que me den forma. Necesito el COVID para venir y humillarme y postrarme. Amado, el COVID no ha sido malo en muchas vidas. He comenzado a escuchar testimonios que si no hubiera sido por el COVID, amado, esa persona no hubiera vuelto a la iglesia, no hubiera vuelto a orar, no hubiera vuelto a tener fe, no hubiera vuelto a servir. Pero el COVID le ha servido, amados, de bendición. Qué tremendo. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él, amado, lo promete, que es maravilloso. Amado querido, no te impacientes, no corras en tu vida espiritual. Camina en esa formación que Dios quiere que nosotros tengamos. Él nos está dando una forma especial cada día, en la medida que yo me acerco a Él, en la medida que yo le creo a Él, en la medida que estoy en Él. Dios me está dando una forma, amados. La vida cristiana de eso se trata, de cambio, de transformación.
De cómo hablaba, hoy ya no hablo. De cómo pensaba antes, hoy ya no pienso. De cómo miraba antes, hoy veo de diferente forma. De cómo sentía, hoy siento de una forma diferente. De eso se trata la vida creyente, de transformación. Si no hay transformación, amados queridos, entonces Dios no está trabajando con barro, está trabajando con un pedazo de ladrillo, está trabajando con arena, está trabajando con hierro. Y Dios solamente trabaja con barro, porque el barro, amados, es dócil. El barro es dócil. Dios, el alfarero, Él desea trabajar, amados, en nuestras vidas como el barro. Quiere que estemos siempre en su voluntad, en esa rueda que gira, que aunque sea doloroso, amados, Él está poniendo sus manos y nos está dando forma. Los problemas no son problemas, los problemas yo los hago un problema muchas veces. Los problemas son formación, aunque sean difíciles, sí, pero me están formando. Y no me vas a dejar mentir, que un problema fue suficiente para que tu actitud cambiase. Amén. Un problema fue necesario para que vinieses al Señor. Un problema fue necesario para que tú te humillaras delante del Señor. Un problema fue necesario para que te quitaran esas alas, amados, de orgullo que teníamos. Los problemas, amados, me acercan a Dios. Alabado su nombre. Nosotros somos el barro, amados. Dice el versículo 4, mira qué tremendo. Y si la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Él es soberano, amados. Por supuesto, amados, en el mensaje de Jeremías, el barro representa al pueblo de Judá, pero esta palabra es aplicada a nuestra vida hoy en día. Por eso dice Juan 1:1, que ya lo mencionamos, mas a todos los que le recibieron. En ese momento, amados, cuando tú vienes a Jesucristo, entras, amados, en la voluntad de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la urgencia, si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, necesitas hacerlo para que estés en el centro de la voluntad de Dios y para que dejes de ser una criatura y vengas y te constituyes un hijo verdadero, legítimo del Padre. No te hagas amigo del evangelio. No, tienes que hacerte un hijo de Dios. Los creyentes, amados, son los vasos de Dios moldeados para contener la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo somos esa vasija que hoy tiene al Espíritu Santo. La cualidad más importante del barro, amados, ¿sabes cuál es? Que se somete. Si no se somete en las manos del alfarero, se arruina. El barro no puede, amados, automoldearse por sí solo. Hoy voy a cambiar. Tú no puedes cambiar sin la ayuda de Dios. Tú no puedes cambiar sin la ayuda de Dios. Jesucristo es, amados, el mejor consejero. Jesucristo es el mejor psicólogo. Jesucristo es todo lo que necesitamos en la vida. Tú no te puedes moldear por sí mismo. Es más, ya lo intentaste y no te ha funcionado. Usted no puede cambiar por sí solo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas constantemente, diariamente, para ser transformados. El barro sin un alfarero solo es barro, solo es masa. Pero cuando estamos en las manos del alfarero, amados, comenzamos a tener una figura diferente. La vida es una rueda, amados. El versículo 3 lo dice: y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Esa es su voluntad. El alfarero sin una rueda, amados, no es un buen artesano. Todo alfarero necesita la rueda que esté girando, girando, girando. El alfarero hace girar la rueda con rapidez, y es el único que controla la velocidad, amados. En nuestras vidas como creyentes necesitamos ser controlados por Dios. No tenemos que tener un control sobre la suerte, sobre las casualidades, sobre el decir a ver qué me sale. No, amado querido, los de Cristo no nos tiramos al vacío, a lo loco. Necesitamos orientación de parte de Dios. Necesitamos
conversar con Dios mientras giramos en su voluntad, mientras Él me está dando forma, amado. Necesito conversar con el alfarero. Y en la medida que yo me someto al alfarero, amados, es en la medida que va a salir una hermosa y maravillosa y una vasija de utilidad. Amados queridos, no es que todo me salga mal. Hay partes en la vasija que lleva más tiempo formarla. Dios es el alfarero. Él arregla circunstancias de la vida. Él nos está moldeando. No te des por vencido, esposo o esposa, ni con tus hijos. Este nunca va a cambiar. Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. El alfarero está trabajando. El alfarero ha puesto su atención en esa vasija. Y cuando menos vengas a sentir, esa persona ha sido transformada y está en un nivel diferente. Y después tú vienes y alabas el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Amado, tuviste paciencia. Porque el alfarero nunca falla. El alfarero siempre, cuando termina algo, amados, lo termina bien, lo concluye bien. Y esa vasija es de utilidad, amados. Si no, amados, mira, la vida es una rueda. Veamos al joven José. Fue a Egipto a ser esclavo. Lo vendieron como esclavo. Pensó que su futuro se había terminado. Pensó que jamás volvería a ver a su familia. Pensó, amados, que ya no la podía hacer en una tierra lejana. Pero mira, la vida es una rueda que gira y gira. Y terminó siendo el gobernador de Egipto, siendo un extranjero. Veamos a Elías. Fue un hombre que huyó por el desierto. Fue un hombre que sintió el deseo de morirse, amados. Le cayó una depresión muy profunda siendo el profeta de Dios. Podemos pasar por esas circunstancias muchas veces, pero mientras estamos en la voluntad de Dios y la rueda está girando, amados, siempre va a haber la oportunidad que en un momento Dios va a transformar ese lamento, ese llanto en una sonrisa. Y este siervo, amados, prosperó espiritualmente. Y después Elías fue un profeta muy poderoso, amado. Daniel pensó que nunca saldría vivo del foso de los leones. Amados queridos, los creyentes necesitamos ver que nosotros somos, amados, barro en las manos del alfarero. Y estamos en esa rueda girando y girando. Y cuando pensamos que todo se ha perdido, amados, siempre Dios se manifiesta, se glorifica. Y siempre, amados, podemos ver que Él realmente es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Daniel pensó que no iba a salir de ese foso de los leones, amados. Y todos pensaban que iba a ser devorado, comido para el día siguiente. Pero, amados, Dios honra a sus vasijas. Dios honra a sus hijos. No es cuestión que Daniel comenzó a gritar: sáquenme de aquí, a hacer un gran escándalo, amado, a buscar un palo o una piedra para ahuyentar, amados, a los leones. No, se quedó tranquilo. Se quedó tranquilo esperando que mientras la rueda giraba, giraba y giraba, Dios iba a obrar. ¿Y sabes qué? Obró. Job, amados, pasó una gran prueba. Lo perdió todo. Perdió a su familia, perdió sus posesiones. Pero hay algo que Job no perdió. Mientras la rueda giraba y giraba, no perdió su fe, no perdió su esperanza. Y cuando esa rueda de formación de Dios estaba girando, Dios lo volvió a bendecir. Amados queridos, necesitamos ver que la vida es una rueda. Por lo que estás pasando este día, no es el fin todavía. No es el fin todavía. No caigas en la desesperación, no caigas en la queja. Alaba el nombre de Dios. Alaba el nombre de Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Porque Dios te está formando. Porque es necesario que vayas a un hospital. Es necesario que pases por crisis muy profundas para que te voltees a Jehová. Es necesario que pasemos por los problemas adversos. Son dolorosos, sí lo son. Pero eso, amados, problemas después te traen bendición. Es necesario muchas veces.
Cuando el alfarero pone las manos en el barro, amados, Él nos está formando. Él nos está formando. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme los que están en esa rueda. Eso es conforme los que están en sus propósitos de Dios, amados. Vamos a pasar por adversidades, claro que sí, pero todo eso es formación. Jamás voy a olvidar un día, mi esposa y yo estábamos en San Francisco. Yo predicaba en la primera iglesia bautista de San Francisco y mi esposa estaba en otro evento, amados. Y eran como las 11 de la noche, estábamos en el hotel cuando nos cayó una llamada. Nuestro hijo mayor había tenido un accidente muy serio en su motocicleta, amados. Muy serio, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Teníamos compromiso el día siguiente. ¿Y qué hacemos? Eran las 11 de la mañana, aunque manejase toda la noche, amados. No podíamos hacer mucho, era urgente. Amados, recuerdo que comenzamos a orar con mi esposa en esa recámara de hotel por nuestro hijo, amados. Y recuerdo, amados, que al momento nos cayó una llamada y eran nuestros otros hijos estando con Josué en su cama, amados, del hospital, y todos sus hermanitos estaban alrededor. Amados, algo le dijimos al Señor: Padre, cuida de nuestro hijo, nosotros estamos haciendo tu voluntad. Ya como a las 6 o 5 de la mañana las cosas estaban en control. Amado querido, necesitamos la adversidad para crecer en ciertas áreas. Necesitamos la adversidad para que nosotros podamos descubrir, amados, que realmente, amados, estamos en esa rueda de la vida bajo la voluntad de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No te quejes, amado. No te quejes. Y si te has de quejar, quéjate con Dios, no con las personas. Quéjate con el alfarero, pues, pero no con las personas, porque eso da mal testimonio. Amados queridos, lo más importante en cuanto a la rueda no es el tamaño. Algunas vidas son más cortas que otras, sino que es su centro. Si la rueda está centrada, todo está equilibrado. Cristo es el centro de la vida cristiana y nosotros debemos buscar ese centro. Pastor, me preguntará alguien, ¿cómo puedo buscar el centro de mi vida? Es bien sencillo. Mateo 6:33. Ahí denotas si tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no importa cómo te sientas, emocionalmente, físicamente, anímicamente, mentalmente, serán añadidas. Jesucristo es el centro de cada creyente. Como esté, le voy a servir. Como esté, le voy a servir. ¿Hay enfermedades de muerte? Sí lo hay. Pero por favor, amado, madura tu fe. Madura tu fe. Hoy ya no es pretexto que el COVID, amados. Yo veo gente posteando fotos en todo lugar, menos la iglesia. Es que la iglesia, no, amado, ya no, dejemos de ser ya ridículos. Al trabajo vas y no hay problema. Vas a los moles, vas al shopping center, vas a las tiendas, no hay problema. La iglesia, amado, está pagando tu excusa y otra cosa. No es nuevo, pues. Pero ya no te engordes de esto, amados. Necesitamos buscar con COVID, sin COVID, primeramente el reino de Dios y su justicia. Le voy a servir porque Él es digno, amados, de ser servido. No importa bajo qué circunstancia, sea el nombre bendito. Y cuando yo estoy en el centro de su voluntad, Él tiene cuidado de mí. Ahí está el secreto, amados, en el centro de la rueda. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero, pero muchas veces no es el caso, amados. El profeta vio que la vasija se estropeó. Tiró el alfarero el barro y empezó con un nuevo montón de barro. Y sabes, siempre la voluntad de Dios se glorifica. Y lo volvió a hacer.
No te salgas de la rueda, amados, antes de tiempo. No te salgas de la rueda antes de tiempo, amados. No, deja que el alfarero ponga sus manos. Van a haber momentos dolorosos donde Él va a presionar un poquito, porque así es la formación, amados. Este cuadro de la vasija, amados, necesitamos entenderlo con el Espíritu. Representa en sí la rebelión misma del hombre. El hombre necesita ser restaurado con la gracia redentora de Dios. Por eso el versículo 4 dice: y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pero voy terminando con este término que no se menciona, y es que toda vasija necesita pasar por el horno. Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya sido atravesado por el horno de fuego. Le ponen leña a ese horno, por cierto. Y el calor, amados, mientras más fuerte sea, escucha, le da fuerza y belleza a esa vasija. Incrementa su utilidad, su valor. Y lo más importante, mientras pasa por el horno y está más caliente, es más durable. Es más durable. La vida debe tener sus hornos, amados. Muchas personas tenemos el testimonio en la palabra que pasaron por estos hornos. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno y descubrieron dentro del horno al alfarero. Y no les pasó nada, amados. Alabado su nombre. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno para que tú y yo como vasija estemos dentro de ese horno. Es que ya no puedo. Si puedes. Es que es duro. Eso es diferente. Dios no te pone cargas que usted no pueda llevar. Y otra cosa, Dios no te pone cargas de otra persona. El problema de tú y yo, ¿sabes cuál es? En que estamos llevando las cargas de los hijos, del esposo, de los hermanos. No, Dios quiere que lleves tus propias cargas. Comencemos por ahí. Porque si no puedes llevar tus propias cargas, ¿cómo vas a llevar las cargas de otra persona? Si puedes, amados. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno para ti. Él sabe exactamente cuánto puede hacer contigo y hasta dónde tú puedes soportar. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, aleluya, que no dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado Dios, amados. Cuando las pruebas nos salen al paso, debemos rendirnos al alfarero y permitirle que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Dice Isaías 43:1. Ahora, escucha, iglesia. Así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, dice el Señor. Te puse nombre. Es más, mío eres tú. Ponga atención. Cuando pases por el COVID, no te preocupes. Cuando pases por problemas, no te preocupes. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Y si por los ríos, aunque no sepas nadar, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Alabado su nombre, iglesia. Concluyo con esto. Una pregunta: ¿estás en las manos del alfarero o te has salido de la rueda que gira? A medida que Dios nos va moldeando, somos unas mejores vasijas, amados. Yo puedo ver gente en nuestra congregación en cómo eran y cómo son hoy, cómo Dios los ha transformado. No te estoy hablando de testimonios que he oído, te estoy hablando de testimonios que inclusive tú los has visto. ¿Cómo éramos
de pedantes, cómo éramos de sangrones, cómo éramos de caemal, cómo éramos, amados, cómo éramos. Qué lindo, el verbo es pasado. Hoy como soy una nueva criatura. He superado esas adversidades. ¿Por qué? Porque estoy en las manos del alfarero. Dios quiere hacer de nosotros una vasija de barro hermosa, una vasija preciosa. ¿Sabes para qué? Para utilizarla y ser de buen testimonio, y que en nosotros se manifieste la voluntad de Dios. Recordemos entonces, iglesia, número 1, Dios es alfarero. Número 2, nosotros somos el barro. Número 3, la vida es una rueda y las pruebas son el horno donde adquiero una mayor fuerza. Alabado sea Dios. Vamos a orar, ¿les parece? Querido Señor, gracias. Padre, pero antes de darte gracias, perdóname, Jesús. Perdona mi actitud en cómo enfrento la vida. Perdóname, Señor, porque muchas veces expreso solamente palabra negativa, palabra de pesadez, palabra de un común, Jesús. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque realmente no me doy cuenta que yo estoy en tus manos y que tú me estás formando, Dios. Señor, gracias, Jesús. Oh, Señor, yo sé que muchas veces es doloroso. Yo sé, Señor, que hay problemas muy duros, Señor. Pero, Padre, yo sé que aunque pase por el horno de fuego, Padre, voy a hacer una vasija de bendición después, Jesús. Señor, moldéanos suave, Dios, algunas veces. Te damos gracias, Jesús, por tu presencia. Señor, que logremos entender, Padre, que somos vasijas en las manos del alfarero, Jesús. Señor, si en esta tarde hay alguien que ha venido cargado, Jesús, de problemas adversos, alguien que dice: pastor, yo quiero que oren por mí. Alguien que nos está viendo por la televisión, Jesús, que está desconsolado por lo que está pasando, que esta tu palabra llegue, Jesús, de aliento, Señor. Amados, así como tú estás en este momento, me gustaría orar por ti. Son muchas las adversidades. Solamente pon tu mano, amados, en el arado y dele para adelante, aun cuando usted sienta que no puede, si puede. Querido Padre, yo oro por mi iglesia, Dios. Yo oro por aquellos que están convaleciendo alguna enfermedad, Jesús, en este momento. Yo oro, Señor, para que arranques en este momento, Espíritu Santo, esos pensamientos de queja, Dios, y que podamos ver que era necesario pasar por la adversidad para que cuando salgamos, Padre, de ese horno, seamos vasijas, Padre, de recuperar lo que habíamos perdido y de pedirte perdón, Jesús. Yo oro, Padre, por problemas de finanzas. Oro por problemas, Señor, en el matrimonio, Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Oro, Padre, por problemas de autoestima personal, Señor. Querido Padre, realmente hemos aprendido esta mañana que tú eres el alfarero y que nosotros somos barros en tu voluntad, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a salir adelante hoy y siempre.